Vamos a leer Gálatas capítulo 2. El versículo 1. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o beber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los fariseos, falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad, que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero de los que tenían la reputación de ser algo lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Ya hemos estudiado Gálatas, ¿no? Todos los jueves anteriormente. Pero hoy también quiero explicar sobre el falso evangelio, ¿no? Y el verdadero evangelio. Ustedes sabían que Jehová le levantó el apóstol Pablo como el apóstol de los gentiles. Aquí 7 está escrito, ¿no? Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Evangelio de la incircuncisión quiere decir que para los gentiles. Y para Pedro, Jehová le levantó a Pedro para los judíos. ¿Por qué el apóstol Pablo escribió esto para los hermanos que estaban en Galacia? Porque ya donde entró el falso evangelio. Hermanos, el apóstol Pablo realmente subía a Jerusalén después de nacer de nuevo 3 veces. En Hechos capítulo 11 está escrito que la iglesia que estaba en Antioquía, ¿no?, ha enviado el apóstol Pablo y Bernabé a la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué? Donde había hambre. Pues creo que el apóstol Pablo y Bernabé han llevado algún dinero para los hermanos de
Jerusalén. Vamos a ver Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, el versículo 27. En aquel día unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose unos de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendrá una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Saulo era Pablo, ¿sí o no? En aquel entonces en la iglesia de Jerusalén, donde no había problemas, creo que esa iglesia era muy pura ante Dios, aunque tenían hambre, ¿sí o no? Pero cuando el apóstol Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén por la segunda vez, ¿no? En aquel momento, en la iglesia de Jerusalén había un gran problema. ¿Por qué? Donde algunos asistentes querían guardar la ley de Moisés. También enseñaban así. Hechos capítulo 15. Ya ustedes siguen escuchando esto, ¿no? 15. Hechos capítulo 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Hermanos, según el versículo, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Pero en Hechos capítulo 11, ¿dónde no está escrito esto? ¿Sí o no? Cuando Saulo y Bernabé subieron a Jerusalén para llevar socorro a los hermanos de Jerusalén, en aquel momento donde no había ese problema, ¿sí o no? Pero un día algunos extraños vinieron de Jerusalén y enseñando en la iglesia que estaba en Antioquía que hay que guardar la ley de Moisés para ser salvo. Pues entre algunos hermanos extraños y Bernabé y Pablo que se discutieron, ¿sí o no?
Pues la iglesia que estaba en Antioquía tomó una decisión que vamos a confirmar eso para saber cuál es la verdad. Pues envió Pablo y Bernabé a dónde? A la iglesia que estaba en Jerusalén. Pero miren, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí dice, algunos de la secta de los fariseos. 4. Y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. En el capítulo 11, ¿dónde no estaba escrito eso? Pero en la iglesia que estaba en Jerusalén, donde había algunas sectas, ¿sí o no? Aquí dice 5. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Por eso Pedro, ¿qué dijo? Pedro dijo que 8. Dios que conoce los corazones y les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. ¿Dónde había? ¿Qué había? Algunos de la secta de los fariseos que insistieron. Hay que enseñar a los hermanos gentiles que guarden la ley de Moisés. Pero Pedro levantó diciendo: Pedro, ¿qué dijo? 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Lo que era el verdadero evangelio, ¿sí o no? Pues anteriormente yo pensaba que ¿por qué el apóstol Pablo subió a Jerusalén por la tercera vez? Donde había muchos hermanos, donde había apóstoles, también diáconos. Sin embargo, ¿por qué el apóstol Pablo subió a Jerusalén por la tercera vez para anunciar el evangelio? Vamos a buscar Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, el versículo 13.
Cintia, lea por favor 20, 13, 14, 15, 16. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Som para recoger ahí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Metilene. Navegando de ahí el día siguiente, llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar largo a Efeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si les fuese posible, en Jerusalén. 자, aquí el apóstol Pablo quería subir a Jerusalén, ¿sí o no? Por eso 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. 19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, reunido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las cosas, testificando a judíos y a gentiles acerca de arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. 자, el apóstol Pablo reunió en donde en Mileto los ancianos de Éfeso. También dijo a ellos la última mensaje, que 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. 자, miren hermanos, 자, capítulo 21, el versículo 9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viendo haber voz tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón que tiene este cinto, y le entregarán en mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los que aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Hermanos, una hija de como sea un diácono de la iglesia que estaba en Jerusalén, la cual había profetizado que los gentiles capturaran al apóstol Pablo, ¿sí o no? Pero Pablo se dio cuenta que lo que era la voluntad de Jesucristo, yo tengo que predicar en Jerusalén. ¿Por qué? Mire, donde ya había apóstoles, donde había muchos diáconos, donde había muchísimos asistentes en Jerusalén. Entonces, ¿por qué Pablo tenía que subir a Jerusalén por la tercera vez? Sobre todo que recibirá mucha persecución. Pero el apóstol Pablo, ¿qué dio?
13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de Jesucristo. Y como no le pudimos persuadir, testimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Pablo subió a Jerusalén por la tercera vez. ¿Por su propio pensamiento? No. Por la santa voluntad de Jesucristo. Entonces, ¿por qué él subió a Jerusalén por la tercera vez? Aquí dice 21. Capítulo 21, verso 18. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celos por la ley. Aquí dice, todos son celos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Hermanos, cuando estaba con Jacobo y también con los ancianos de la iglesia que estaba en Jerusalén, en aquel momento los ancianos no le gustaban al apóstol Pablo. No le gustaban. ¿Por qué enseñaba mal? ¿Sí o no? Pues un poco insultó al apóstol Pablo, ¿sí o no? 21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Pero el apóstol Pablo no enseñaba así. Libremente puede recibir la circuncisión, ¿sí o no? No deben de recibir la circuncisión. Pues somos libertadores de la ley de Moisés. Cuando el apóstol Pablo subió a Jerusalén por la tercera vez, donde había muchos ancianos que querían guardar la ley de Moisés, pues ellos no le gustaban al apóstol Pablo. Pero en Hechos capítulo 15, ¿dónde está escrito que Pedro, qué dijo? La gente puede purificar solamente por la gracia de Dios. Pero capítulo 21, el versículo 21, ¿qué está escrito? Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles
apostatar de Moisés diciéndole que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Por eso ellos le obligaron al apóstol Pablo para purificar en el templo de Dios por la ofrenda del holocausto, obligatoriamente. Creo que el apóstol Pablo también no quería luchar contra ellos, pero Jehová descubrió. 26. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. ¿Por qué? Los ancianos le obligaron. 24. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andes ordenadamente guardando la ley. Pero Jehová descubrió. 자, 26. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayuda. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griego en el templo y ha profanado este santo lugar. Aunque Pablo no quiere luchar contra los ancianos de Jerusalén, pero Jehová descubrió todo. Jesús. Los ancianos de la iglesia que estaba en Jerusalén no le ayudaron al apóstol Pablo para solucionar ese problema. Pero por la gracia de Dios, el apóstol Pablo empezó a predicar en Jerusalén el verdadero evangelio ante el rey Agripa, también el gobernador llamado Félix, ante todos, ante los fariseos, ante los saduceos, que el verdadero evangelio. Él testificaba sobre su salvación. 26, 23, 24, 25, 26, 26, el versículo 17: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. También capítulo 24, 23. Hermanos,
El apóstol Pablo predicaba a los fariseos, también a los saduceos, ¿sí o no? Al rey Agripa también, a Félix, quien era el gobernador de una parte de Israel. Pues muchos querían matar a apóstol Pablo. Juraron, 40 israelitas juraron que vamos a matar al apóstol Pablo. Porque él predicaba la verdad. Predicaba que el verdadero evangelio. Por eso. Ya los ancianos de la iglesia que estaba en Jerusalén, ellos estaban ya podridos espiritualmente. Ya no quieren más recibir la persecución por anunciar el verdadero evangelio. Por eso Jesús mandó al apóstol Pablo que sube a Jerusalén, ¿sí? Para predicar mi evangelio. Hermanos, por eso, aunque Jesús le levantó y también llamó al apóstol Pablo como apóstol de los gentiles, sin embargo, mandó que sube a dónde? A Jerusalén para predicar el verdadero evangelio, porque ya no anunciaba el verdadero evangelio, sino el evangelio diferente en Jerusalén. Sí, aparentemente el apóstol Pablo obedece a los ancianos de la iglesia que estaba en Jerusalén, pero Dios descubrió, ¿sí o no? Por los judíos que vinieron de Asia, ¿sí o no? Querían matar a él. 40 israelitas juraron que vamos a matar al apóstol, a Pablo, ¿sí o no? Pero Pablo predicaba ante los fariseos, saduceos, la verdad, ¿sí o no? Luchando contra el sumo sacerdote también, ¿sí o no? Yo no conozco que eres sumo sacerdote. Siempre el diablo metía en la iglesia que el evangelio diferente. El apóstol Pablo predicaba el verdadero evangelio, ¿no? En Galacia, en Asia, también en Macedonia, también ¿dónde? En Grecia, ¿sí o no? Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, el versículo 38. ¿Dónde está escrito que la predicación del apóstol Pablo? 30. Sabe pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. 39. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificado. En él es justificado todo aquel que cree. Él exactamente predicaba el verdadero evangelio. Que de todo aquel de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados. En él, en Jesús es justificado todo aquel que cree. Pero los ancianos de Jerusalén no les gustaba el evangelio que el apóstol Pablo predicaba.
¿sí o no? Le obligaron, ¿sí o no? Guarda la ley. Pero Jehová descubrió que por los judíos que vinieron de Asia, desde ese momento, el apóstol Pablo exhortaba a los fariseos, también a los saduceos, hasta el sumo sacerdote de Jehová, ¿sí o no? Y anunciando el verdadero evangelio al rey Agripa y también al gobernador llamado Félix, ¿sí o no? Ya el apóstol sabía que yo seré atado, ¿sí o no?, en Jerusalén. Sin embargo, él subió por la tercera vez. ¿Por qué? Por la voluntad de Jesucristo. Ya muchos ancianos de Jerusalén estaban podridos espiritualmente. Anunciando, ¿qué anunciando? El evangelio diferente. Por eso Jesús no pudo menos que mandar al apóstol Pablo que sube a Jerusalén por la tercera vez para anunciar el verdadero evangelio. Pero muchos ancianos de Jerusalén no le gustaban al evangelio que el apóstol Pablo predicaba. ¿Sí o no? Obligaron, pero el apóstol Pablo predicaba la verdad ante todos en Jerusalén. Pues muchos judíos querían matar. Vamos a ayunar hasta que mataremos a él, ¿sí o no? Pero Jesús que dijo, no vas a morir hasta que predica a la rey de Roma. Hoy en día también, diablo quiere meter en la iglesia que el evangelio es diferente. Muchos les gusta que el evangelio es diferente, ¿sí o no? Mezclados entre la gracia y la obra humana, la obra de la ley de Moisés. El apóstol Pablo ni una vez ignoraba, menospreciaba, anulaba la ley de Moisés. Él usaba la ley de Moisés legítimamente, ¿sí? Correctamente, para convencer al pecador que el pecado que Dios dice para arrepentirse. Entonces, cuando él subió a Jerusalén por primera vez, donde no había ningún problema. Pero cuando subió a Jerusalén por la segunda vez, ya donde ya había que algunas sectas, ¿sí o no? Algunas sectas que enseñaban que la ley de Moisés en la iglesia. Cuando subió a Jerusalén por la tercera vez, donde había muchos ancianos que querían guardar la ley de Moisés. Quiere decir que estaban muy podridos. Ellos no le gustaron al apóstol Pablo. Tiene problemas. Hermanos. Por eso, Gálatas. Vamos a volver a Gálatas.
Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Aquí dice, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entregan para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Siempre había ese problema. ¿Sí? Aquí dice 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. El apóstol Pablo ni una vez se rindió a los falsos hermanos. ¿Sí o no? Luchaba contra los falsos hermanos. Aquí también dice, pero de los que tenían la reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Hermanos, ¿con qué método quieren ir al cielo? ¿Con qué método se quieren ser justificados? ¿Por la ley de Moisés o por la gracia de nuestro Señor Jesús? ¿Con qué método? Por eso, ya en Galacia también que entró el evangelio diferente por los falsos hermanos, ¿sí o no? Aquí dice, capítulo 2, el versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificado por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Aquí también exactamente el apóstol Pablo nos enseñó, ¿sí o no? Nadie puede ser justificado por la ley de Moisés, sino por la gracia de nuestro Señor Jesús. También 21. ¿No os es hecho la gracia de Dios? Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En vano, ¿sí o no? El que quiere ser justificado, ¿no? Está ignorando. ¿Qué está ignorando? A la obra de Jesucristo. Cuando el apóstol Pablo subió a Jerusalén por la tercera vez, ¿dónde había muchos obreros de la ley de Moisés? En judaísmo no, en la iglesia.
Y ellos no le gustaron al apóstol Pablo. Aunque el apóstol Pedro publicó que solamente por la fe la gente puede ser salva, hasta los gentiles, pero eran sordos. ¿Por qué? ¿Por qué predicaba en Asia? ¿Qué? Ignorando, menospreciando a la ley de Moisés. Así. Le obligaron. Pero Dios, Jesús, descubrió todo. Desde ese momento el apóstol Pablo empezó a predicar la verdad en Jerusalén. ¿Por qué los judíos no quieren matar a los ancianos de la iglesia que estaba en Jerusalén? Porque no quieren matar. Porque predicando que el evangelio es diferente. Pero ellos querían matar al apóstol Pablo, ¿sí o no? Vamos a matar. Hoy en día también. La ley, porque ignorando responde a la ley de Moisés. Solamente la gracia, no. La ley de Moisés ayuda mucho para ser salvo. Ya Jeremías y Isaías todos reconocieron que ellos fracasaron en la ley de Moisés. Pedro también en Hechos capítulo 14. Nuestros padres no han podido llevar el yugo de la ley de Moisés. Nosotros también. Ya confesó esto. Pero en capítulo 21, donde está escrito, ¿por qué Pablo predica mal así? La ley, así. Por eso Jesús mandó a Pablo que sube a Jerusalén para predicar que el verdadero evangelio. También el apóstol Pablo escribió que Hebreos para los judíos. ¿Sí o no? El apóstol Pablo escribió que Hebreos para los gentiles no, realmente para los judíos, los hermanos judíos. Somos sacerdotes según orden de Melquisedec, en vez de según orden de Aarón. Nunca más me acordaré de sus pecados transgresivos. Donde haya remisión, no hay más que ofrenda. No hay más ofrenda. No hay más que ofrenda de cabritos ni ovejitas. Por eso, cuando el apóstol predicaba muy bien en Asia y también en Grecia, en Macedonia, Jesús mandó al apóstol Pablo que sube a donde ya estaba muy podrido. Además, él escribió Hebreos para los hermanos de Israel. Donde hay remisión no hay más que ofrenda. Porque Jesús era la perfecta ofrenda para nosotros. ¿Sí? Él había hecho ¿qué? Eterna redención. Él era autor de la salvación eterna.
No necesitamos que ofrecer el holocausto, ¿sí o no? Por eso Hebreos capítulo 5, el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. También capítulo 9, el versículo 12. Y no por sangre de macho cabríos ni de becerro, sino que por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Que no hace falta llevar la ofrenda, digamos, ovejita, cabrita y pues hasta paloma. Porque Jesús era la ofrenda perfecta para purificarnos, ¿sí o no? Sobre todo, habiendo obtenido eterna redención, ¿sí o no? También capítulo 10. El versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Pero los ancianos de Jerusalén le obligaron al apóstol Pablo que hay que ofrecer la ofrenda del holocausto en el templo de Dios, en el día de Pentecostés. Pero a Jesús no le gustó eso. Descubrió por los judíos que vinieron de Asia. ¡Oh, Pablo! Sus compañeros son griegos. ¿Cómo pueden estar en el templo de Dios? Malditos. Él violaba la ley de Moisés. Menosprecia. Enseña a los gentiles que no hace falta guardar la ley de Moisés para ir al cielo, sino que por la gracia de Jesucristo. Vamos a matar a Pablo, vamos a matar a Pablo. Donde él estaba ante el sumo sacerdote, también los fariseos y los saduceos. Pero él testificaba sobre su salvación. Testificando nuestro Señor Jesús ante todo. Jesús no usaba a los ancianos de Jerusalén, sino el apóstol Pablo para predicar el verdadero evangelio. ¿En dónde? En Jerusalén. No usaba, Jesús no usaba a los ancianos de Jerusalén, sino el apóstol Pablo. Porque él guardaba el verdadero evangelio correctamente y verdaderamente. Y sus compañeros también. Donde hay remisión, no hay más ofrenda. Vino a ser autor de la salvación eterna.
aunque Pedro publicó que los gentiles pueden realizar salvación por la gracia, nosotros también, pero pasando por un tiempo ya había muchos ancianos que estaban podridos, anunciando que el evangelio es diferente. Pues Jesús no podía utilizar a ellos, sino el apóstol Pablo. Vamos a volver por último, Hechos capítulo 20. Por último, el apóstol Pablo dijo a los ancianos de Éfeso en Mileto que como nada que fuese útil he reunido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de arrepentimiento para con Dios, testificando a judíos y gentiles acerca de arrepentimiento, a judíos y a gentiles. ¿Cómo testificaba a judíos? Hay que arrepentirse de judaísmo a cristianismo, de la ley de Moisés a la gracia de nuestro Señor Jesús. Así. A los gentiles, ¿cómo? Del mundo perverso a la palabra de Dios. ¿Sí o no? Testificando a judíos, ¿cómo? Hay que arrepentir de la justicia humana a la justicia de Dios. Testificando a gentiles, ¿cómo? Hay que arrepentirse del mundo, del pensamiento hombre a la palabra de Dios, al mundo de Dios. Acerca del arrepentimiento para con Dios, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En la ley de Moisés, ¿no? Los ancianos de Jerusalén estaban muy podridos, por eso Jesús no pudo utilizar más a ellos, sino el apóstol Pablo. Sube a Jerusalén. Amén. Y subió a Jerusalén por la tercera vez, anunciando el evangelio, la verdad, en Jerusalén. Muchos judíos querían matar al apóstol Pablo. ¿Sí o no? Recibía mucha persecución. Pero antes somos sacerdotes, antes fariseos, antes sacerdotes, él predicaba la verdad, testificaba sobre su salvación. Ellos no reconocieron a Jesús como Mesías. Sin embargo, predicaba a ellos que Jesús es el Mesías, Cristo. Pues hermanos, ¿con qué método quiere ir al cielo? ¿Por la ley de Moisés o por la gracia de nuestro Señor? No existe mezclados entre la obra de la ley de Moisés y la gracia de Dios. ¿Con qué método quieren ser justificados? ¿Por la ley o por la gracia de nuestro Señor Jesús? ¿Todavía quiere ofrecer la ofrenda en holocausto para purificar sus pecados?
Ya tenemos una ofrenda perfecta. Ya tenemos. ¿Sí o no? La cual es nuestro Señor Jesucristo. Nunca más me acuerdo de sus pecados y transgresiones. Donde hay remisión, no hay más ofrenda. Por eso en la cruz, por último, ¿qué dijo? Consumado es. Quiere decir, ya ha cumplido la voluntad de su Padre del cielo. Pasando 3 días, Él se resucitó para justificarnos. ¿Sí o no? Por su resurrección somos justos y renacidos. Y Él puede ser nuestro dueño y amo. ¿Por qué? Por precio. Él compró a nosotros por precio. Por su preciosa sangre y por su cuerpo. Pues Él es nuestro dueño y nuestro amo. Por eso, ojalá que ustedes sean utilizados por Jesucristo como el apóstol Pablo por anunciar el verdadero evangelio. Oremos.